Gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa especial homenajeando a un gran productor y a un gran ser humano. Todo comenzó el pasado 21 de febrero cuando recibí una triste llamada. Era Miguel Rosenfeld, titular de Arcadia Internacional, una empresa dedicada al desarrollo del negocio de la televisión. Miguel me dijo: Richard, estoy devastado. Acaba de morir Pepe Crucillat. ¡Wow! ¡Qué desgarradora noticia! ¡Qué triste es la muerte! Y Miguel me dice: tenemos que hacerle algo, vamos a hacerle un homenaje. Y desde entonces hemos estado trabajando, recogiendo testimonios de sus amigos y compañeros de trabajo que estuvieron muy cerca de él. Y bueno, Miguel, gracias la verdad por estar con nosotros y por impulsar este especial que hoy le mostramos a nuestra industria. Adelante, Miguel. Hola Richard, bueno, ante todo muchas gracias por acompañarme en este homenaje que le estamos haciendo a Pepe Crucillat, quien fue, además de un gran amigo, yo que empecé a trabajar con Pepe en 1985, o sea, muchos años, además de un gran amigo, como lo dije, un gran profesor, un gran mentor y una persona que me enseñó casi todo en este negocio de la televisión y especialmente de las telenovelas. Por eso mi interés de querer hacerle contigo este homenaje a Pepe, a mi gran amigo Pepe. Miguel, la primera pregunta: ¿quién fue para ti Pepe Crucillat? Ya nos dijiste tu amigo, un gran mentor. ¿Y cómo fue la conexión con él? ¿Cómo comenzaron esa dupla? Esto en 1984 más o menos, yo estaba viviendo en New York y representaba unas compañías de películas argentinas que le vendíamos material fílmico en aquel momento lo que era el Canal 47, que estaba Carlos Barba, y lo que era en ese momento SIN, Spanish International Network, que luego después pasó a ser Univision, y que también compraba películas argentinas para transmitirlas en sus canales. Había una película, exactamente Rosa de Lejos, que yo tenía los derechos, Pepe también tenía los derechos, se habían vencido, entonces él la vendió a una de las dos cadenas, no me acuerdo cuál, y bueno, yo le reclamé parte de esos derechos, y así fue que conocí a Pepe. Me vine a Miami a gestionar esa diferencia y a cobrar esa diferencia, la cual Pepe cumplió y honró rigurosamente y me pagó la parte que correspondía, pero hicimos una buena amistad y en aquel momento Pepe tenía trabajando con él a su hermano Jorge. Pepe producía en Argentina las novelas de aquella época de Verónica Castro y Jorge era el que manejaba la oficina de ventas de Capital Vision aquí en Miami. Y ellos habían tenido una diferencia, Jorge se estaba yendo de la compañía y él me ofreció a mí ocupar el lugar de ventas internacionales desde la oficina de Miami para Capital Vision, en lugar de Jorge Crucillo. Te invito, Miguel, a ver los testimonios que hemos recogido. Gran productor de telenovelas, un hombre fuerte, un hombre que siempre que lo teníamos en nuestro equipo sabíamos que teníamos a una persona que no nada más conocía el género, sino una persona fuerte de carácter, pero con un corazón enorme, un cuate con quien tuve la gran fortuna de convivir a nivel personal y a nivel profesional durante casi 10 años, y claramente yo lo tengo en la memoria como una de las personas que más me enseñó de toda la parte comercial en el tema de poder exportar la novela. Él ayudó a llegar a muchos otros países donde aún Televisa no llegaba antes y vaya, de las personas más importantes en la exportación de producto de Televisa y de las personas que más pudo llevar el género telenovela a muchos otros países en el mundo. Por lo tanto, una persona a quien vamos a extrañar, un gran amigo personal, te digo, nos decíamos tocayos, aún de vez en cuando hablo con su hijo, que también es otro tocayo, y creo que es de las personas que más yo recuerdo con las que pude convivir y aprender durante mi carrera en Televisa. Y era un hombre maravilloso. Creo que para mí siempre lo describía como que para mí era el mejor vendedor. O sea, el mejor vendedor que yo había conocido en mi vida. Era capaz de venderle arena a los árabes, ¿entiendes? O sea, era muy inteligente, muy bueno.
fue para mí un personaje muy importante, muy querido, buen amigo y una gente siempre muy simpática, con muy buen sentido del humor, muy inteligente, la verdad. Éramos, digamos, competidores en el mercado internacional. Yo en esa época vendía la novela americana a Europa, a Asia y otras partes del mundo. Entonces, yo encontré a Pepe siempre tocando la puerta con los mismos compradores de series muy largas. Entonces, éramos, digamos, amigos competidores. Y luego, cuando entré en Telemundo, él cerró un gran acuerdo con Univisión. Y otra vez nos convertimos en competidores de cierto modo, porque sus gran novelas, Pobre Diabla, Luz María, él hizo un montón de novelas en Perú, principalmente para América TV, pero para exportación en todo el mundo. Eran muy exitosos, muchas basadas en libros originales de Delia Fiallo, y tuvimos que competir contra eso porque esas novelas estaban en Univisión. Entonces, yo lo conozco muy bien como gran productor y competidor en el mercado internacional de las novelas. Miguel, dice el Güero Castro que era capaz de venderle arena a los árabes. Miguel, ¿qué nos puedes decir de esa capacidad y ese poder de convencimiento que tenía Pepe? Mira, es cierto, lo que dice el Güero es cierto. Era una persona que tenía una gran energía. Nada era imposible para él. Todo lo que se ponía como objetivo lo lograba y lo conseguía. Y efectivamente ha abierto muchísimos mercados en Europa, como en Italia, un acuerdo muy grande que hizo con Berlusconi, de novelas hechas para la televisión italiana, que fue la primera vez que novelas hechas en Latinoamérica entraron a la televisión italiana. En fin, sí, es verdad, Pepe era un gran vendedor y un gran productor. Y ahora vamos a tener a su hijo, a Pepito Crucillat, que bueno, que fue casi su socio, ¿no? Lo acompañó desde sus inicios. Yo era muy niño y lo vi empezar en Procter & Gamble. Él hacía un personaje de un producto de un detergente que se llamaba Ace. Él hacía de Mr. Ace porque era muy pintón. Y Procter & Gamble le abrió las puertas a él para ir a Cuba. Y como en esa época las soap operas, las novelas de radio, eran auspiciadas por las jaboneras grandes de los Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de ir a Cuba y ahí meterse en el mundo de la radionovela. Así él un poco empieza a relacionarse con este mundo de las historias. Después él vuelve y los Delgado Parque le ofrecen a él trabajar en un proyecto nuevo que había que se llamaba Radioprogramas del Perú, que hoy es una de las radios más importantes, y él trae esa experiencia y entre la programación pone radionovelas que se hacían en el Perú ya en ese momento. De ahí, en esa época, el gobierno expropia los medios de comunicación en Perú, el gobierno militar, y él se va a Argentina con los Delgado Parker. Ahí empieza una carrera donde hacen novelas como Pinina con Andrea del Boca, Nino con Enzo Viena, y luego el gobierno peronista expropia las empresas de comunicación en Argentina y él decide poner Crustel. Así es como él empieza ya en forma independiente a producir. Estamos hablando más o menos de los años 70. Cuando fui por primera vez a las oficinas de Crustel, porque tenía que firmar mi primer contrato como actor en esta telenovela que se llamó Cara a Cara con Verónica Castro y Pablito Larcón. Entonces, yo automáticamente entrar a esas oficinas empecé a darme cuenta que no estaba entrando a un canal de televisión del cual yo estaba acostumbrado, sino que estaba entrando a un lugar que era como, a ver, el primer mundo, el buen gusto, la calidez,
la estética, el tacto, el buen sentido, la cordialidad, todo su personal, la imagen de él siempre estaba muy elegante, vestido, con su habano, con su sonrisa amplia. Tengo un recuerdo verdaderamente muy feliz. Miguel, aquí Osvaldo Laporte describe a Pepe con una gran sonrisa, a un Pepe feliz, Miguel. Bueno, Pepe en Buenos Aires era una persona feliz. Cuando él siempre me dijo a mí que cuando conoció Buenos Aires por primera vez, dijo que esa era la ciudad en la cual él quería vivir. Y efectivamente, cuando él sale del Perú por la expropiación del gobierno militar y se radican en Argentina con los Delgado Parker, él ahí decide quedarse a vivir en Argentina porque le encantaba la ciudad. Y efectivamente las oficinas de Crustel, que estaban en un edificio muy lindo en el centro de Buenos Aires, tenían, me acuerdo que era el 4º piso, tenía todo el piso completo, y la oficina de Pepe era una oficina muy importante, muy linda vista, muy bonita y muy bien decorada. Y efectivamente también Pepe siempre era una persona que andaba muy elegante, de traje, de corbata, con su habano, como dicen. Es así, es así. Y feliz, Miguel, porque bueno, un productor está lleno de problemas, ¿no? O sea, la producción es resolver problema tras problema, pero Pepe era totalmente feliz, así como lo describe Osvaldo. Sí, sí, porque obviamente la producción, como tú bien dices, trae muchos problemas y especialmente si tú eres un productor independiente. Es mucho más fácil producir para los canales de televisión que tienen todas las facilidades y tienen mucho más presupuesto y además reciben el dinero de las ventas de publicidad directa. Un productor independiente tiene que depender de un canal que le ponga la novela al aire. Y Pepe siempre decía, novela que no sale al aire en su país de origen no puede salir al exterior. O sea, es muy importante que la novela no solo salga al aire, sino que sea un éxito en su país de producción o de origen. Pero en el fondo Pepe era un tipo feliz, porque a pesar de todos los inconvenientes que surgen en la vida de los negocios, y especialmente en la producción, de lidiar con talento, con técnicos, con estudios, era lo que a él le gustaba. Él le gustaba y era un productor nato, un productor natural. Pepe Crucillac es un hito, es el pionero en realidad en lo que es telenovela. Pepe fue el primero que generó la novela, que inventó para Latinoamérica. Él vino a la Argentina siendo peruano y entrando en México, y nos enseñó de alguna manera cómo se hacía una telenovela, que había que imaginarla porque eran de libros originales que estaban para la radio, pero sí, realmente fue un pionero que inventó actores y abrió mercados. Era un genio en la televisión, era un genio. Pepe era encantador, cariñoso, te trataba como una estrella, o sea, realmente el trato que yo recibí en América Televisión fue algo increíble, ¿no? Y todos éramos unidos. Y eso es algo que recuerdo siempre de Pepe, porque él trataba que todos fuéramos una familia y era una persona que no hacía distinciones, era una persona que sabía de televisión. Creativo, un gran creativo, una persona que tenía el olfato, tenía esa fortaleza, conectaba, sabía lo que la gente quería. Miguel, aquí hay otro calificativo, gran creativo, trabajaba en familia, dedicaba a sus estrellas todo el tiempo y los hacía sentir unas verdaderas estrellas. ¿Qué nos puedes decir, Miguel, sobre este Pepe que Laura nos ha descrito? Bueno, mira, Pepe efectivamente era un gran creativo, inventaba, permanentemente estaba pensando qué proyecto inventar, qué actores poner, qué libro buscar, cuál era el actor o la actriz del momento para protagonizar, aunque estuviera en una cadena importante como pudiera ser en aquel momento Venevisión o Televisa o Radio Caracas. Era ir y tratar de conseguirla y armar proyectos independientes, que como dije antes es muy difícil, pero con actores y actrices de primer nivel, con libros de primer nivel, como fueran libros de Giafiallo, libros de Abel Santa Cruz, en fin, y muchos libros originales. Pepe ha iniciado
o ha ayudado a muchos escritores jóvenes a salir adelante o a hacerse conocer a través de libros que le escribían o le adaptaban para sus novelas. Bueno, Miguel, ya que nombras a Delia Fiallo, debo decir que la contactamos para este especial. Delia tiene en estos momentos 97 años. Pudo hablar conmigo por teléfono, pero su familia, sus hijos, la verdad que decidieron no dar más entrevistas, no participar más en ningún programa de televisión. Está un poquito delicada, pero debo agregar que manda sus saludos y bueno, y todo su cariño y su amor hacia Pepe Crucillat. Y Miguel, sigamos ahora con Pepito. Al principio decía yo, ahora tengo que tener plata para hacer una producción propia. ¿Cómo hago? Y fíjate qué curioso, Richard, que él se mete en un negocio de unos achascanistas, de estos que pelean en el ring, que hacen un show que se llamaba Titanes en el Ring. Y él los lleva de gira por todo Centroamérica. Y ahí él hace un dinero suficiente para hacer su primera producción. Y logra ir a México y convencer a Verónica Castro. Imagínate lo difícil que era una Verónica Castro, que era la estrella más importante de Televisa. Imagínate lo difícil que era, pero él dice, le voy a ofrecer algo que no me va a poder rechazar. Le voy a ofrecer ser socia del negocio. Entonces Verónica Castro aceptó, hicieron 3 novelas. Él se aventó realmente el volado de invitar a Verónica a trabajar en Argentina, en hacer estas primeras novelas con Verónica ya, y que fue también la forma en que Verónica arrancó una internacionalización muy fuerte en su carrera. Y obviamente eso pues también le costó a Verónica un veto aquí en México y en Televisa. En ese entonces al señor Azcárraga no le pareció que ella se saliera de México. Y pues a Verónica no le importó y confió en la calidad y en la propuesta y en el trabajo que hizo Pepe y su gente, ¿no? Y eso le sirvió a ella para que mucho de su trabajo se internacionalizara, porque al momento del éxito que tuvo en Argentina, Pepe después hizo muy buena colocación de esas novelas y venta de ese producto en diferentes países, lo cual también ayudó mucho en la colocación de Verónica, que Verónica ya venía de Los ricos también lloran y de Rosa Salvaje. Y Verónica después se fue a Italia a hacer la primera telenovela que se hizo en Europa. Y ahí estuvo también involucrado Pepe. Miguel, ¿algún comentario sobre ese arrojo de Pepe Crucillat y llevarse pues a la actriz de Televisa? O sea, ¿no? de crearle inclusive hasta un propio negocio que no le pudiese decir que no. Efectivamente, Pepe, como dijo Pepito, llevó a los Titanes en el Ring, que eran unos luchadores, de gira por Centroamérica, y con ese dinero fue y contrató a Verónica, y con la que hizo, como dijo Pepito, 3 novelas en Argentina: Verónica, El rostro del amor, Cara a cara y Yolanda Luján, las cuales en aquel momento con Verónica se vendieron muy bien, no solo en América Latina sino en Europa. Y a raíz de ese éxito fue que Pepe, con un señor italiano que se llama Peruso de apellido, que tenía una editorial muy importante y un canal pequeño de televisión, se juntaron para hacer la primera novela de Verónica en Italia. Sí, es tal cual lo dijo Pepito y tal cual lo dijo el Güero. Yo me acuerdo del Güero cuando vino a Argentina con Verónica, de 17 años, que todavía no trabajaba en televisión. El primer riesgo que tomó conmigo fue ponerme a dirigir a Verónica Castro en una telenovela que fue mi primer telenovela. En realidad, yo no hacía telenovelas y además con una estrella que para mí era algo así como sorprendente. Corrió un riesgo que era su característica, porque definitivamente su particularidad, cuando se ponía a trabajar conmigo, a pensar qué íbamos a hacer, era una masa de definiciones arriesgadas todo el tiempo, pero claro, un riesgo controlado. Yo viví una odisea con él cuando de Miami nos fuimos a Los Ángeles a hablar con Franceschelli, que era el de Berlusconi Comunicaciones,
Y de ahí no logramos convencerlos y entonces Pepe me dijo, nos vamos a Italia. Y nos fuimos a Italia, estuvimos como 20 días hasta que logró que se le firmara el contrato de la primer coproducción con Berlusconi Comunicaciones, que fue Manuela. Bueno, no te cuento la odisea para hacer Manuela, porque él en ese momento tenía algunas dificultades económicas, pero seguimos adelante, con mucho riesgo, apostando a que fuera un éxito. Y gracias a Dios fue un éxito. Se distribuyó por todos lados, un gran éxito en Italia, pero a ese límite llegaba esta aventura que me embarcó y yo compartí con él, la misma aventura que hicimos en Miami. No le daba miedo a nada. Fue el primer productor que se atrevió a venir a los Estados Unidos a hacer novelas. Tuvo ese coraje, tuvo esa visión. Nadie había hecho novelas en los Estados Unidos y él fue el primero. En el mercado era el Rey Midas en ese tiempo. Lo que él tocaba, lo que emprendía, siempre era exitoso. Miguel, o sea, el mundo entero iba de Los Ángeles a Italia, el riesgo era su denominador común y no le tenía miedo a nada, Miguel. Es verdad, y lo que Rodolfo, un gran amigo que siempre estuvo a la par de Pepe, un gran colaborador de Pepe, especialmente en lo que era el área de producción, que empezó dirigiendo, como él dice, una novela y luego fue el productor de las novelas de Pepe, y el aventurero con Pepe y conmigo en todas las aventuras para poder colocar el producto y conseguir el dinero para seguir con las producciones adelante. Y también lo que dice Jairo es cierto. Pepe nunca se había hecho una novela en Miami, nunca, y Pepe conseguimos trabajar juntos una venta en Telemundo, una preventa en Telemundo de la novela El Magnate. Y para que sea atractivo para Telemundo, que en aquel momento quería producto mexicano y no lo tenía, contratamos a Andrés García y a Salvador Pineda. Y a Rudy Rodríguez, que acababa o hacía poco había sido Miss Universo, Miss Mundo, y formamos esa pareja, se hizo en Miami para que sea bien atractivo con todos los exteriores en Miami, en el año 90, o sea, estamos hablando hace más de 30 años, cuando a nadie se le había ocurrido venir a Miami a producir novelas, traer el talento de Venezuela, de Colombia, de México, y bueno, producir en Miami lo que fue un éxito que se llamó El Magnate. Pepe fue un gran luchador, libró muchas batallas en diferentes frentes, en la televisión, en lo político, en lo personal. Era un lobo solitario, en cierta forma. Siempre iba a contrapelo de la industria y lo hizo muy exitosamente. Pero posiblemente yo lo recordaré más en su dimensión humana, por el buen padre que fue amigo de sus amigos, fue un hombre que siempre estuvo pendiente de sus hijos y de mantener pues, a su familia unida. Entonces ese es el Pepe que yo probablemente recordaré por más tiempo. Pepe Crucillac, un productor maravilloso, un hombre que sabía vender las telenovelas en el mundo entero. María Elena, yo no sé, yo creo que más de 50 veces pasó en Europa y en todo el mundo. Lo vendió a todos los canales habidos y por haber, y no solamente una vez, lo vendió muchas veces. Muchas veces Pepe tenía esa facilidad y ese don de ventas. Lo recuerdo perfectamente en el lobby del Hotel Century Plaza, en los screenings, con un aparatito que no sé exactamente qué era, pero por supuesto que no tiene nada que ver con la tecnología de hoy. Y él mostraba los capítulos y el tráiler, los capítulos de las novelas que producía. Miguel, bueno, usaba la tecnología, o sea, estamos hablando de principios de los 90, no existía un internet y ya Pepe con un aparatico vendía en el lobby del Century Plaza, estamos hablando de Los Ángeles Screenings, también la familia, cómo quería a su familia, a sus hijos, y Lucía Méndez remarca de nuevo las habilidades de Pepe como vendedor, que bueno que vendió María Elena, la novela que protagonizó Lucía Méndez en Miami, no la vendió una vez, la vendió hasta 50 veces, dice Lucía, Miguel. Sí, efectivamente. Bueno, Germán
lo que dice Germán es cierto. Pepe, además de ser un productor, un pionero de la industria, era un amigo de sus amigos, le encantaba reunirse con los amigos, con la familia, era un muy buen cocinero, muy buen chef, y preparaba unas comidas muy, muy, muy lindas, juntando amigos, a la familia en su casa aquí en Miami y en Buenos Aires también. Yo pongo a Pepe al nivel de los grandes productores o pioneros de la telenovela de aquella época, como fueron en su momento Valentín Pimstein, Arquímedes Rivero, Ernesto Alonso, en fin, Pepe Crucillat, que fueron gentes que no crearon el género, pero llevaron el género a una dimensión y a una trascendencia a nivel mundial. Por todo el mundo, las novelas tanto de Televisa producidas por Pimstein o Ernesto Alonso, las de Venevisión, de Radio Caracas, producidas por Arquímedes, o las de Pepe, dieron la vuelta al mundo, de verdad. Miguel, vamos a continuar entonces con la historia cronológica que la cuenta Pepito. Verónica Castro siguió con una amistad con mi padre. En un momento cuando ya las novelas de Miami eran un éxito y estábamos haciendo realmente de la industria un buen negocio en los Estados Unidos, en combinación con España, porque coproducíamos con España, Verónica Castro lo llama un día a mi padre y le dice: te quiere conocer el tigre Azcárraga. Entonces, porque ha dicho: ¿quién es este pinche peruano que me está llevando a mis actores a Miami y que me está molestando? Y Azcárraga lo invita a México a conversar. Obviamente mi padre al día siguiente se tomó un avión y se fue a conversar con él. La conversación fue: vente a trabajar conmigo. Azcárraga le dijo: yo nací millonario y voy a morir millonario. Le puso una chequera y le dijo: pon la cifra. Y él le dijo: mira, yo no estoy convencido porque soy independiente, lo que más valoro es mi libertad, la libertad de poder ser independiente, y lo voy a pensar. Pero antes de irse, Azcárraga le dice: por si acaso, dentro del ofrecimiento que te estoy haciendo, que era Televisa Internacional, ser presidente de Televisa Argentina, venderme tus novelas, etcétera, 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 un ofrecimiento económico muy importante, le dice: y tengo un canal en Perú que acabo de comprar, que te lo daré y me lo pagas como puedes. Y ese fue el foquito y el gran interés que él toma en esta negociación. Él era un peruano de esos peruanos rajados que quería sus raíces mucho. Pepe fue un gran jefe, fue un gran ser humano. Peruano rajado, Miguel. Mira, Pepe sí, fue un tipo muy audaz, muy valiente. Había una gente que trabajaba con nosotros en Buenos Aires, un señor que ya falleció, que él decía, siempre lo definía a Pepe, que a Pepe le gustaba caminar al borde del precipicio y que si no había nada que lo hiciera caminar al borde del precipicio, inventaba algo para poder caminar al borde del precipicio. Esa definición nunca me lo voy a olvidar. Y lo que dice Pepito es cierto. Acababa de morir Hugo López, que era quien manejaba Televisa Internacional en aquella época, y el señor Azcárraga, Televisa, necesitaba una persona que estuviera a cargo de la venta y distribución de sus novelas en América Latina. Y al mismo tiempo sacarlo a Pepe del medio como productor, porque Pepe había producido María Elena de gran éxito y luego hizo otra novela que se llamó Morelia. Entonces era una forma de congelarlo a Pepe como productor, ofrecerle un atractivo muy especial que era un canal en su país, Canal 4, que era el canal más importante de Perú, o uno de los más importantes, junto a Panamericana. Y bueno, Pepe aceptó y ahí fue donde Pepe me invita a mí a trabajar con él en Televisa y estuvimos ahí del 90, 91 hasta final de la década, hasta casi el 2000, o el 99 que nos salimos. Esa afiliación de todos los canales de América Latina pagando un fee y tenían acceso a toda la programación de Televisa, fue realmente instaurada, creada por ustedes, por Pepe. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, efectivamente. En aquel momento todavía Colombia no estaba fuerte en lo que era producción y exportación de telenovelas. Producía pero no exportaba. En realidad los competidores eran Venezuela
los competidores de México. Ahora en Venezuela, Pepe produciendo en Miami y algún productor independiente de Argentina, como era Lecouda, pero no eran realmente competencia. Entonces, en general los canales se atraían mucho por el producto de Televisa, que además en aquel momento, bueno, creo que ahora también, tenía la distribución del producto que producía Univisión. Y en aquel momento, el programa más querido, más apreciado en América Latina era Sábado Gigante con Don Francisco. Entonces, ¿qué sucedió? Pepe y yo nos queríamos aumentar la facturación de Televisa Internacional y dijimos, ¿por qué no empezamos a pensar y se nos ocurrió la idea a los dos de hacer el sistema de afiliación similar al sistema de afiliación que tenía Univisión con Televisa, donde pagaban los canales un canal por país, pagaba una cantidad fija por año y tenía derecho a usar todo el material de Televisa y todo el material de Univisión y tenía la exclusividad de ese material para ese país. O sea, nosotros le damos la exclusiva, no le vendíamos a ningún otro canal. Y así fue que cada país se afilió un canal y bueno, ese fue el famoso acuerdo de afiliaciones de Televisa, que creo que hasta el día de hoy en algunos países sigue vigente. Tuve el honor de poder compartir hasta en su boda con María Elena, el cual fue una gran celebración aquí en Miami, en el Mutiny, aquí en Miami recuerdo perfectamente, puesto que mi esposo trabajó con él por largos años y realmente fue un honor para nosotros haber podido compartir ese día con él. En una ocasión que estuvo, en ese tiempo yo estaba trabajando con el señor Ángel González y él siempre tenía muchos negocios muy, muy buenos con él. Y recuerdo que yo le dije, el señor Ángel González va a demorar un poquito, señor Crucial. Me dijo, no importa, Lili, yo espero el tiempo que tenga que esperar por él. Siempre un señor muy pasivo, siempre un señor que realmente tenía una sonrisa, siempre muy amable, un gran caballero y siempre será recordado por todos nosotros en la industria de la televisión. Pepe era un gran cocinero, le gustaba mucho cocinar el pato a la naranja y era un especialista, o sea, realmente era un gourmet. Él sabía cuál era el punto de cocción, cuál era la medida justa para que los platos tuvieran un sabor interesante. Cuando se compró el Mercedes-Benz dorado en Miami, me dijo, ven, vamos a buscarlo. Y yo cuando vi esa nave enorme en aquella época, un Mercedes-Benz enorme, dorado, con tapizado rojo adentro, me dijo, ¿te gusta? Y yo, por supuesto. Había una palabra que él utilizaba siempre, que era, no seas cojudo, que es una forma de decir, vamos para adelante, no pienses así. Es un emprendedor nato. Miguel, un caballero, un emprendedor nato, un gourmet que ya lo señalaste, ahora lo dijo, lo remarcó Jorge Maestro. ¿Qué más, Miguel? Bueno, es verdad, Pepe era un gran un caballero, como dijo Lili, un gran relacionista público, un conocedor no solo de la cocina, sino de los restaurantes. Yo con Pepe en nuestros viajes a Europa, al MIP, que en aquel momento todavía inclusive al principio no existía el MIPCON, era el MIP, luego apareció el MIPCON, y cuando íbamos a Italia o a España por negocios, bueno, era con la guía Michelin, buscando cuáles eran los mejores restaurantes, y además de trabajo hacíamos una tour gastronómica, conociendo los mejores lugares de comida. Ese era su hobby, su debilidad. Me acuerdo que en una oportunidad hasta compró en Italia, en Milán, una cocina especial de restaurante que se la hizo mandar a Miami para ponerla en su casa para cocinar. Y es verdad, Pepe sí usaba la definición no seas cojudo para decirte vamos para adelante, pelea, que esto se puede conseguir. Él nunca se daba por vencido. Todo lo que él se ponía como objetivo lo conseguía. Tarde o temprano lo conseguía. Ahora, es increíble, Miguel, cómo toda la industria, o sea, habla bien de Pepe, ¿no? Y resalta su calidad humana y su positivismo, su humor. Cuidaba mucho a sus actrices. A mí, hablo por mí,
conmigo tenía un cuidado muy especial. Yo me comía las uñas en aquel entonces. Entonces, él me decía, niña, ¿cómo te vas a comer las uñas tan bonitas? Me decía. Y me decía, bueno, piensa en otra cosa, tienes que arreglarte las uñas. Hasta en eso, o sea, la verdad que era como un papá increíble, muy amoroso, y conmigo fue muy especial. La verdad que la unión, el cariño, el respeto, el cuidado hacia mí fue increíble. Yo le estaré eternamente agradecida, así que donde quiera que esté, la verdad que con mucho amor y mucho cariño. Y sé que todos los actores opinan lo mismo. Siempre lo quise mucho, hicimos la novela Nino, que fue un éxito extraordinario en toda Latinoamérica y en Nueva York también en ese momento. Y bueno, Pepe siempre junto a nosotros, muy simpático, muy agradable, extremadamente agradable, muy, muy agradable. Extremadamente agradable, Miguel. Arturo lo quería mucho a Pepe y Pepe lo quería mucho a Arturo. Sí, efectivamente, él era muy protector de su talento, siempre estaba pendiente de que sus actores y sus actrices, su elenco, estuviera cómodo, estuviera contento, especialmente si eran de otros países y venían a grabar a Miami o estaban fuera de su ciudad natural. Él se desvivía por atenderlos, por cuidarlos, por tratar de resolverle todos los problemas. Es muy cierto y, como dije, era un productor que se ocupaba de todo lo que tenía que ver con la producción, no solo de que el producto salga bien, sino hasta el mínimo detalle de su elenco y de su gente. Miguel, en este último testimonio que hemos recogido, creo que se interpreta, se resume lo que fue Pepe Crucillat. Vamos a verlo. Pepe ha sido una excepción dentro de la industria, un hombre muy particular, una especie única e irrepetible. Un hombre con una enorme decisión, una capacidad de decidir y de cambiar sobre la marcha las cosas cuando era necesario, que realmente siempre la recuerdo con admiración, porque si algo debe tener un productor es capacidad de decisión y coraje para llevar adelante esas decisiones que ha tomado. Y creo que a Pepe le sobraban de las dos cosas, la capacidad para decidir y el coraje para llevarlos adelante. Y me parece que eso es el aporte fundamental que él hizo, porque él innovó en la manera de producir telenovelas, al menos en la Argentina. Él hizo producciones internacionales cuando nadie pensaba aquí en producciones internacionales. Él pensó en la exportación, pensó en los mercados internacionales, y no solamente lo pensó, sino que lo hizo. Y creo que esa es la gran virtud de Pepe Crucillat, no solamente pensar las cosas, sino haberlas hecho. Y me parece que eso en un productor marca la diferencia con el resto. Sergio, junto con Jorge Maestro, cuando eran muy jóvenes, fueron los que escribieron Lucía Bonelli. Pepe les dio fue creo que el primero que les dio una gran oportunidad para escribir una novela original para que salga internacionalmente también. Y todo lo que dice Jorge es cierto. Sergio es cierto. Yo coincido totalmente con él. Fue un productor, como decimos nosotros, no de entre casa, sino fue un productor siempre con la mirada internacional y con llevar su producto fuera del país de producción, a Europa, a Asia, al resto de Latinoamérica, al mercado hispano de Estados Unidos, en fin. Y fue el primero que produjo en muchos países, porque Pepe no solo produjo en Argentina, produjo también en Venezuela, donde hizo Pobre Diabla, con Janet Rodríguez. Luego produjo en Perú, donde hizo las 3-4 novelas en América TV o en América Producciones, luego en Miami, que hizo otras 4 novelas. O sea, Pepe ha producido y coprodujo en Italia. O sea, ha salido inclusive el continente americano a producir en Europa. Por eso digo que Pepe fue un pionero, donde no estuvo en una zona de confort y decir voy a producir, mi territorio es Argentina o mi territorio es Perú y yo produzco y me quedo acá tranquilo. No, produjo en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos, se coprodujo en Italia, llevando talento de Venezuela o talento de Colombia,
o talento de México, en fin. Y además hasta hizo cine, porque en Perú hizo una historia, una película, perdón, basado en el libro de Vargas Llosa, Pantaleón y la visitadora, con protagonista de Angie Cepeda, que es una actriz colombiana. O sea, Colombia, producida en Perú, un libro de Vargas Llosa. O sea, no era solo la televisión, también fue el cine. Bueno, Miguel, la verdad que muchas gracias. Con esto finalizamos este homenaje póstumo a Pepe Crossillat, quien vivirá en la memoria de todos nosotros. Miguel, vamos a despedirnos. Adelante. Mira, yo lo único que quiero decir es que lo voy a respetar, lo voy a querer, y además de eso siempre lo tendré presente, porque fue la persona que realmente fue el que más me enseñó en este negocio y he aprendido mucho de él. Y además lo que me ha dado como amigo. Por eso quiero mandarle un abrazo donde quiera que esté, y que sepa que aquí estamos recordándolo con cariño. Te mando un abrazo, Richard, y muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias a Miguel Rosenfeld, quien ha sido el impulsor de este especial de Product Prime Time. Hasta luego, Miguel, y hasta luego, industria. Seguimos un abrazo, en contacto. Richard. Un abrazo. Bye bye.